Pedro Infante murió en un accidente de aviación. Eso es lo que nos dijeron, lo que todos aceptamos sin cuestionar, lo que quedó registrado en el acta oficial del 15 de abril de 1957. Pero hay algo que no te contaron esa mañana en Mérida. Algo que sucedió 3 días antes de que el ídolo de México subiera por última vez a esa avioneta que sale de ATIT B-24J matrícula XVCU. Algo que un mecánico aeronáutico descubrió y que las autoridades decidieron ignorar completamente. Que los investigadores prefirieron no incluir en su reporte final y que las personas que estuvieron en ese hangar apenas se atreven a mencionar en voz baja. Porque la verdad sobre cómo murió realmente Pedro Infante es mucho más oscura, más calculada y más perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. Y esta noche, por primera vez, vas a escuchar lo que realmente pasó. La tarde del jueves 11 de abril de 1957, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, algo extraño ocurrió en el hangar del aeropuerto de Mérida. Los mecánicos que trabajaban ahí, los que conocían cada tornillo de cada avión que entraba a mantenimiento, los que habían visto a Pedro Infante llegar decenas de veces con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, notaron que había gente nueva rondando la zona de hangaraje. No eran mecánicos, no eran pilotos, no eran personal autorizado del aeropuerto. Eran 3 hombres vestidos con overoles que parecían nuevos, sin una sola mancha de grasa, sin las manos callosas que todos los que trabajan con aviones tienen después de años de oficio. Llegaron en un Packard negro con placas de la Ciudad de México y le dijeron al supervisor que venían a hacer una inspección de rutina a la avioneta del señor Infante. El supervisor, un hombre llamado Arnulfo Cetina que llevaba 23 años trabajando en ese aeropuerto, les pidió sus credenciales. Los hombres mostraron documentos que parecían oficiales, con sellos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, pero algo en esos papeles no se sentía bien. Arnulfo no pudo identificar exactamente qué era, pero después diría que la tinta parecía demasiado fresca, que los sellos no tenían el desgaste normal de documentos que han pasado por varias manos, que las firmas se veían idénticas entre sí, como si alguien las hubiera copiado con papel carbón. Pero los dejó pasar, porque en 1957 en México no cuestionabas a gente que llegaba con documentos oficiales del gobierno federal. Simplemente no lo hacías. Los 3 hombres estuvieron dentro del hangar durante casi 2 horas. Trabajaron con las puertas cerradas, lo cual era extraño porque el calor de Mérida en abril es insoportable y nadie cierra las puertas a menos que tenga algo que esconder. Cuando finalmente salieron, le dijeron a Arnulfo que todo estaba en orden, que la avioneta había pasado la inspección sin problemas y que podía volar con total seguridad. Se subieron a su Packard negro y se fueron tan rápido como habían llegado. Arnulfo no pensó mucho en ello esa noche, pero al día siguiente, cuando su mejor mecánico, un joven de 28 años llamado Roberto Magaña que había estudiado ingeniería aeronáutica en Texas y que conocía esos aviones B-24 como la palma de su mano, subió a revisar el sistema hidráulico de la avioneta de Pedro Infante, encontró algo que lo dejó helado. Había marcas de herramientas en lugares donde no debería haberlas, tornillos que habían sido aflojados y vueltos a apretar, pero no con la precisión de un mecánico profesional, sino con la torpeza de alguien que estaba tratando de aparentar que sabía lo que hacía. Y lo más alarmante de todo, encontró residuos de una sustancia extraña en el tanque de combustible, una especie de sedimento gelatinoso que no tenía nada que hacer ahí, que no era parte del combustible normal que usaban esos aviones y que definitivamente no estaba presente la última vez que él mismo había hecho mantenimiento a esa avioneta apenas una semana antes. Roberto bajó del avión con las manos temblando. Le mostró el descubrimiento a Arnulfo, quien inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Ese sedimento podría obstruir las líneas de combustible en pleno vuelo. Podría causar que el motor se apagara sin previo aviso. Podría matar a quien estuviera piloteando el avión. Los 2 hombres se miraron en silencio durante varios segundos, procesando las implicaciones de lo que acababan de descubrir. Después Arnulfo dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Si esto es lo que creo que es, Pedro Infante no va a llegar vivo a su próximo vuelo. Y si nosotros decimos algo, probablemente nosotros tampoco. Pero Roberto era joven, era idealista y no podía simplemente quedarse callado sabiendo que el hombre más querido de México estaba a punto de subirse a un avión que había sido saboteado. Así que esa misma tarde,
Cuando Pedro Infante llegó al aeropuerto para revisar su avioneta antes del vuelo programado para el lunes, 15 de abril, Roberto se acercó a él. Le pidió que hablaran en privado, lejos de las demás personas que siempre rodeaban al actor. Y ahí, detrás del hangar, con el sol de Yucatán cayendo sobre sus cabezas, Roberto le contó todo. Le habló de los 3 hombres misteriosos, de los documentos sospechosos, del sedimento en el tanque de combustible, de las marcas de herramientas donde no debería haberlas. Pedro Infante lo escuchó en completo silencio. No parecía sorprendido, no parecía asustado, parecía cansado, como si esta fuera una noticia que ya esperaba recibir, como si hubiera estado esperando que algo así pasara desde hacía mucho tiempo. Cuando Roberto terminó de hablar, Pedro puso su mano en el hombro del joven mecánico y le dijo con esa voz tranquila que todos en México conocían: «Yo sé que van a matarme, Roberto. Lo sé desde hace meses. Y también sé quién lo ordenó y por qué. Pero no hay nada que pueda hacer para detenerlo». Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó por qué no iba a la policía, por qué no cancelaba el vuelo, por qué no se protegía. Y Pedro simplemente sonrió. Esa sonrisa triste que aparecía en sus películas cuando el personaje sabía que iba a perder pero igual seguía adelante. Porque si no me matan en este avión, me matarán de otra forma. Porque hay gente muy poderosa que necesita que yo desaparezca. Y porque si yo hablo, si intento defenderme, no van a venir solo por mí. Van a ir por mi esposa, por mis hijos, por mi familia. Así funciona esto, Roberto. Tú eres joven. Todavía no entiendes cómo funcionan las cosas en este país. Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Le suplicó a Pedro que por lo menos dejara que limpiaran completamente el sistema de combustible, que revisaran cada componente del avión, que se aseguraran de que todo estuviera en perfectas condiciones. Pedro aceptó, pero con una condición: que Roberto no le dijera a nadie más sobre esta conversación, que no hiciera un reporte oficial del sabotaje, que simplemente hiciera el mantenimiento como si fuera parte de la rutina normal. Si alguien se entera de que tú sabes, te van a matar también. Y yo no quiero tener tu muerte en mi conciencia. Ya cargo con suficientes muertos. Esa frase quedó grabada en la mente de Roberto para siempre. Ya cargo con suficientes muertos. ¿Qué significaba eso? ¿De qué muertos estaba hablando Pedro Infante? Durante los siguientes 2 días, mientras Roberto trabajaba limpiando meticulosamente cada centímetro del sistema de combustible de la avioneta, mientras reemplazaba filtros, revisaba conexiones y se aseguraba de que todo funcionara perfectamente, no podía dejar de pensar en esas palabras. Y comenzó a recordar cosas extrañas que había escuchado durante los años que llevaba trabajando en ese aeropuerto. Recordó que aproximadamente 1 año antes, otro actor famoso, Oscar Pulido, había muerto en un accidente aéreo muy similar. Su avión se había estrellado en el Ajusco sin ninguna explicación aparente. Las investigaciones concluyeron que fue un fallo mecánico, pero nunca pudieron determinar exactamente qué había fallado. Recordó que Pedro Blanco, el cantante y actor que había sido muy cercano a Pedro Infante, también había muerto en circunstancias sospechosas apenas unos meses antes. Oficialmente fue un infarto, pero la gente del medio artístico susurraba que Pedro Blanco sabía demasiado sobre ciertos negocios turbios en la industria del cine y que su muerte había sido demasiado conveniente para algunas personas. Y después estaba el caso de Jorge Negrete, el gran rival y amigo de Pedro Infante, que había muerto en 1953 a los 42 años de una cirrosis hepática que progresó con una velocidad alarmante. Los doctores en Los Ángeles, donde fue tratado en sus últimos días, dijeron que nunca habían visto un caso de cirrosis que avanzara tan rápido en alguien que, según todos los testimonios, bebía con moderación. Hubo rumores en ese momento de que Jorge había sido envenenado lentamente, pero nadie pudo probarlo y el escándalo fue rápidamente enterrado. Todos estos casos tenían algo en común. Eran figuras del cine mexicano en su época dorada. Todos tenían influencia masiva sobre el público. Todos habían estado involucrados de alguna forma en la naciente industria del entretenimiento que manejaba millones de pesos, y todos habían muerto de formas que, aunque técnicamente explicables, dejaban demasiadas preguntas sin respuesta. Roberto comenzó a entender que quizás Pedro Infante no estaba siendo paranoico. Quizás realmente había un patrón, una forma sistemática de eliminar a gente que se volvía demasiado poderosa,
demasiado influyente o que sabía demasiado sobre cómo realmente funcionaba el negocio del entretenimiento en México. El sábado, 13 de abril, 2 días antes del vuelo fatal, Pedro Infante regresó al hangar. Esta vez no venía solo. Venía acompañado de un hombre que Roberto nunca había visto antes, un tipo alto, de traje oscuro, con lentes de sol que no se quitó ni siquiera dentro del hangar. Pedro presentó al hombre solo como un amigo de la ciudad y le pidió a Roberto que les mostrara el avión, que les explicara exactamente qué había encontrado y qué reparaciones había hecho. Roberto obedeció, sintiéndose cada vez más incómodo bajo la mirada impenetrable de ese hombre de traje. Cuando terminó la explicación, el hombre del traje hizo algo inesperado. Sacó un sobremanila de su chaqueta y se lo dio a Roberto. «Esto es para ti, por tu discreción y tu buen trabajo». Roberto abrió el sobre. Dentro había 5,000 pesos, una fortuna para un mecánico en 1957, suficiente dinero para comprar una casa modesta o vivir cómodamente durante 6 meses. Roberto miró a Pedro, confundido. ¿Por qué le estaban dando tanto dinero? Pedro le puso una mano en el hombro y le dijo: «Es para que te asegures de que ese avión esté en perfectas condiciones para el lunes. Y también es para que entiendas que algunas cosas es mejor no recordarlas después de que pasen». Ahí Roberto comprendió lo que estaba sucediendo. No le estaban pagando solo por el trabajo. Le estaban pagando por su silencio. Le estaban pagando para que cuando Pedro Infante se estrellara, y ambos sabían que iba a estrellarse, Roberto no dijera nada sobre el sabotaje que había descubierto, sobre los hombres misteriosos, sobre la conversación que habían tenido. Era un soborno anticipado, pero también era otra cosa. Era una forma de protegerlo, porque si Roberto tenía dinero, podría irse de Mérida, podría desaparecer antes de que las mismas personas que iban a matar a Pedro decidieran que el mecánico también sabía demasiado. Esa noche Roberto no pudo dormir. Estuvo despierto en su pequeño cuarto de la pensión donde vivía, mirando el sobre con los 5,000 pesos, pensando en qué debería hacer. Podía ir a la policía. Podía denunciar todo. Podía tratar de salvar la vida de Pedro Infante. Pero sabía que si hacía eso, probablemente lo encontrarían muerto antes del amanecer. O podía quedarse callado, aceptar el dinero, dejar que las cosas siguieran su curso y vivir con esa culpa el resto de su vida. Al final, el miedo ganó. Roberto era humano, era joven, quería vivir. Así que tomó la decisión que lo perseguiría durante los siguientes 67 años de su existencia. Decidió no hacer nada. El domingo, 14 de abril, un día antes del accidente, Pedro Infante regresó una última vez al hangar. Esta vez venía completamente solo. Era temprano en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, y Roberto era el único mecánico que ya había llegado a trabajar. Pedro se acercó a él y le dijo que necesitaban hablar. Caminaron hasta la pista, lejos de cualquier persona que pudiera escucharlos. El sol apenas estaba saliendo sobre Mérida y el aire todavía tenía ese frescor breve que desaparece en cuanto el calor del día comienza a apretar. Pedro encendió un cigarro. Le ofreció uno a Roberto, que lo aceptó aunque casi nunca fumaba. Los dos hombres estuvieron ahí parados en silencio durante varios minutos, fumando, mirando cómo el cielo cambiaba de color. Finalmente Pedro habló. «Quiero que sepas algo, Roberto. Lo que va a pasar mañana no es tu culpa. Tú hiciste todo lo que pudiste. Revisaste el avión, limpiaste el sistema de combustible, te aseguraste de que todo estuviera bien. Pero van a hacer que se caiga de todas formas, porque esto no es solo sobre sabotear un avión. Esto es sobre enviar un mensaje». Roberto le preguntó qué tipo de mensaje. Pedro dio una calada larga a su cigarro antes de responder. «Un mensaje a todos en la industria del cine de que nadie es intocable. Un mensaje de que si te vuelves demasiado popular, si el pueblo te ama demasiado, si comienzas a tener ideas de que puedes usar esa influencia para cambiar cosas, entonces te van a bajar. No importa qué tan famoso seas, no importa cuántas películas hayas hecho, no importa cuánto dinero generes. Si te vuelves un problema, te eliminan». Roberto sintió un escalofrío a pesar del calor que ya comenzaba a apretar. Le preguntó a Pedro si había sido un problema, si había hecho algo que molestara a las personas equivocadas. Pedro soltó una risa amarga, sin humor. «Cometí el error de creerme mis propias películas, Roberto. Cometí el error de pensar que porque interpretaba a héroes del pueblo,
porque cantaba sobre justicia y dignidad, yo también podía luchar por esas cosas en la vida real. Comencé a hacer preguntas sobre a dónde iba realmente el dinero que generábamos, sobre quién controlaba los contratos, sobre por qué ciertos productores siempre conseguían los mejores proyectos mientras otros actores igual de talentosos nunca recibían oportunidades. Continuó hablando, y cada palabra era como un ladrillo más en el muro de una verdad que Roberto apenas podía comprender. Pedro le contó sobre la reunión que había tenido 6 meses atrás con el secretario de Gobernación, donde le habían advertido que dejara de hacer olas, que dejara de hablar con periodistas sobre ciertas irregularidades en la industria del cine, que se concentrara en actuar y cantar y dejara los negocios a quienes sabían manejarlos. Le contó sobre las amenazas veladas que había recibido, sobre los accidentes que le habían pasado a personas cercanas a él que habían sido demasiado leales, demasiado dispuestas a apoyarlo en sus cuestionamientos. Le contó sobre la vez que su avioneta anterior, esa misma que había vendido apenas 3 meses atrás, había tenido un fallo misterioso en el sistema eléctrico justo antes de un vuelo. Los mecánicos de ese entonces nunca pudieron explicar qué había causado el problema. Pero después de eso Pedro había entendido el mensaje. Podían llegar a él cuando quisieran, donde quisieran, como quisieran. Por eso compré este B-24, dijo Pedro señalando hacia el hangar donde estaba la avioneta. Pensé que un avión más grande, más robusto, sería más difícil de sabotear. Pero me equivoqué. Ellos siempre encuentran la forma. Roberto preguntó algo que llevaba días queriendo saber. ¿Por qué va a volar de todas formas? Si sabe que van a matarlo, ¿por qué no cancela el vuelo? ¿Por qué no se esconde? Pedro lo miró con una expresión que mezclaba resignación y una extraña paz. Porque si no es mañana, será la semana que viene. Si no es en un avión, será un coche que pierde los frenos, o una enfermedad repentina que ningún doctor puede explicar, o un asalto que sale mal. Ya tomaron la decisión de que tengo que morir. Lo único que puedo controlar es cómo muero. Y prefiero morir haciendo lo que amo, volando, que esperando en mi casa como un condenado esperando la ejecución. Sacó algo de su bolsillo. Era un sobre, similar al que le había dado el hombre del traje, pero más delgado. Se lo entregó a Roberto. Esto es para después de que pase. Dentro hay un documento. Es una declaración que escribí explicando todo lo que sé. Todos los nombres de las personas involucradas en el control de la industria del cine. Todas las cosas turbias que he visto durante estos años. También hay instrucciones de qué hacer con esta información. No lo abras ahora. Guárdalo en un lugar seguro y ábrelo solo cuando hayan pasado suficientes años como para que ya no sea peligroso para ti hablar de esto. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Cuántos años? Pedro se encogió de hombros. No lo sé. Quizás 20. Quizás 30. Quizás nunca. Tú sabrás cuándo es el momento correcto. Pero por favor, no lo destruyas. Algún día, cuando México esté listo para conocer la verdad, alguien tiene que poder contarla. Y si ese alguien eres tú, entonces que así sea. Los dos hombres se quedaron ahí parados un rato más, sin hablar, solo existiendo en ese momento que ambos sabían que era una despedida. Finalmente Pedro apagó su cigarro en el suelo. Le extendió la mano a Roberto. Gracias por intentar salvarme. Gracias por ser honesto. Y perdóname por ponerte en esta situación. No era justo para ti, pero no tenía a nadie más en quien confiar. Roberto estrechó la mano de Pedro Infante, sintiendo las lágrimas quemar en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Yo voy a asegurarme de que el avión esté perfecto. Voy a revisarlo 20 veces más. Quizás si todo está en orden, quizás. Pedro lo interrumpió con una sonrisa triste. No va a importar que también esté el avión, Roberto. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer. Pero te agradezco el esfuerzo. Se dio la vuelta para irse, pero después de unos pasos se detuvo. Sin voltear a ver a Roberto, dijo: si algo me pasa, cuida a tu familia. No confíes en nadie que venga preguntando sobre mí. Y si ves a los mismos hombres que vinieron el jueves rondando de nuevo por aquí, desaparece. Vete de Mérida. Vete de Yucatán si es necesario. Porque si vienen por segunda vez, no será para revisar aviones. Será para eliminar testigos. El lunes 15 de abril de 1957 amaneció con un cielo despejado en Mérida. Roberto llegó al aeropuerto a las 5 de la mañana.
3 horas antes de lo normal. No había podido dormir en toda la noche. Había pasado las horas de oscuridad revisando mentalmente cada componente del avión, cada tornillo que había apretado, cada línea de combustible que había inspeccionado. Sabía que era inútil. Sabía que Pedro tenía razón y que no importaba que tan perfecto estuviera el avión, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que había hecho todo lo humanamente posible. Hizo una última revisión completa del V-24. Todo estaba impecable. El motor encendía perfectamente. Los controles respondían con suavidad. El sistema hidráulico funcionaba sin ningún problema. Los niveles de combustible estaban correctos. Si ese avión se caía, no sería por un error mecánico detectables. Sería por algo que él no podía ver. Algo que había sido diseñado para activarse en el momento exacto, en el lugar exacto. Pedro Infante llegó al aeropuerto alrededor de las 8 de la mañana. Venía acompañado de su copiloto, el capitán Víctor Vidal Borbolla, y del mayor Jesús Enrique Nava Blanco, quien volaría como pasajero. Los 3 hombres se veían relajados, conversaban y reían como si fuera un vuelo cualquiera. Solo Roberto podía ver la tensión en los hombros de Pedro, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, buscando algo o a alguien. Cuando Pedro vio a Roberto, se acercó a él. Delante de los demás, actuó con normalidad, preguntando sobre el estado del avión, sobre las condiciones del clima, sobre la ruta de vuelo. Pero en un momento en que nadie más estaba prestando atención, apretó el brazo de Roberto y susurró tan bajo que casi no se escuchó. «Recuerda lo que te dije. Cuídate». Esas fueron las últimas palabras que Pedro Infante le dirigió directamente a Roberto Magaña. La avioneta despegó a las 9:30 de la mañana. Roberto la vio elevarse contra el cielo azul de Yucatán, vio cómo ganaba altura, vio cómo se alejaba en dirección a la Ciudad de México. Durante los siguientes minutos se quedó ahí parado en la pista, mirando hasta que el avión se convirtió en un punto diminuto que finalmente desapareció en el horizonte. Sintió un peso terrible en el pecho, una certeza absoluta de que nunca volvería a ver a Pedro Infante con vida. No tuvo que esperar mucho para que esa certeza se confirmara. Aproximadamente a las 9:42 de la mañana, apenas 12 minutos después del despegue, uno de los controladores de radio en el aeropuerto captó un mensaje urgente. Era la voz de Pedro Infante, distorsionada por estática pero claramente angustiada. «Tenemos un problema con el motor. Vamos a intentar regresar al aeropuerto». Hubo un momento de silencio, después más estática, y luego la voz de Pedro de nuevo, esta vez más calmada, casi resignada. «No vamos a lograrlo. Díganle a mi familia que...». La transmisión se cortó abruptamente. Durante los siguientes 20 minutos hubo caos en el aeropuerto. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que el avión de Pedro Infante había reportado problemas y después había perdido contacto por radio. Se enviaron equipos de búsqueda en la dirección aproximada donde debería haber estado el avión. Y a las 10:15 de la mañana llegó la confirmación de lo que todos temían. La avioneta se había estrellado en los campos ejidales cerca de Mérida, a solo 15 kilómetros del aeropuerto. No había sobrevivientes. Roberto sintió que sus piernas dejaban de sostenerlo. Se dejó caer sentado en el suelo de concreto de la pista, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar aunque lo había estado esperando. Pedro Infante estaba muerto. El hombre que toda una nación amaba, el ídolo de México, el actor que había dado esperanza a millones con sus películas, había muerto exactamente de la forma que había predicho, exactamente como le habían advertido que moriría. Y Roberto había sido testigo de todo. Sabía la verdad. Sabía que no había sido un accidente. Pero lo más perturbador estaba por venir. Aproximadamente 1 hora después del accidente, mientras las autoridades comenzaban a llegar al lugar del impacto y los primeros reporteros empezaban a congregarse en el aeropuerto, llegó una camioneta negra. De ella descendieron 4 hombres de traje, todos con credenciales que identificaban como agentes de la Procuraduría General de la República. Fueron directamente hacia donde estaba Arnulfo Cetina, el supervisor del hangar, y le exigieron acceso a todos los registros de mantenimiento del V-24, todos los reportes técnicos, todos los documentos relacionados con ese avión. Arnulfo, todavía en shock por la noticia de la muerte de Pedro, los llevó a su oficina y les entregó todo lo que pedían.
Los hombres revisaron los documentos durante varios minutos en completo silencio. Después uno de ellos, el más alto, se volvió hacia Arnulfo y le hizo una pregunta muy específica. ¿Hubo alguna inspección especial del avión durante los últimos días? Arnulfo titubeó. Miró hacia donde estaba Roberto, quien observaba la escena desde la puerta. Los ojos de los dos hombres se encontraron y en ese momento Roberto supo que Arnulfo estaba a punto de tomar una decisión que podría salvarles o condenarles la vida a ambos. Arnulfo se aclaró la garganta y respondió: «Solo el mantenimiento de rutina, señor. Nada fuera de lo normal». El hombre del traje lo miró fijamente durante varios segundos, como si estuviera evaluando si estaba diciendo la verdad. Finalmente asintió. «Muy bien. Vamos a llevarnos todos estos documentos como parte de la investigación oficial. También vamos a necesitar que tanto usted como sus mecánicos firmen declaraciones de que el avión estaba en perfectas condiciones al momento del despegue». Sacó varios papeles de un portafolio que traía y los puso sobre el escritorio de Arnulfo. «Léalos y fírmenlos. Es importante que todos digamos exactamente lo mismo cuando empiecen las investigaciones formales». Roberto leyó el documento que le pusieron enfrente. Era una declaración ya escrita, con espacios en blanco para su nombre y firma. El texto afirmaba que el avión había sido inspeccionado exhaustivamente y que no se había encontrado ninguna anomalía, ningún defecto mecánico, ninguna razón para creer que no era seguro volar. Todo era técnicamente cierto, porque después de limpiar el sabotaje inicial, el avión estaba en perfectas condiciones. Pero firmar ese papel significaba enterrar para siempre la verdad sobre los tres hombres misteriosos, sobre el sedimento en el tanque de combustible, sobre la conversación con Pedro Infante. Miró al hombre del traje que lo observaba con una expresión neutral pero con ojos que no dejaban espacio para la negociación. Roberto entendió que este no era un pedido, era una orden. Y también entendió que estos hombres sabían perfectamente lo que había pasado, que probablemente eran parte de la misma organización que había ordenado el sabotaje original, y que estaban aquí para asegurarse de que la versión oficial del accidente fuera la única versión que existiera. Firmó el documento con mano temblorosa. Todos los mecánicos que habían trabajado en el avión firmaron sus respectivas declaraciones. Y con esos pedazos de papel, la verdad sobre la muerte de Pedro Infante quedó oficialmente enterrada. Los hombres del traje se llevaron todos los registros de mantenimiento, todos los documentos técnicos, todo lo que pudiera servir como evidencia de que había habido algo extraño. Antes de irse, el líder del grupo se acercó a Roberto y le puso una mano en el hombro. «Hiciste un buen trabajo manteniendo ese avión en condiciones. No fue tu culpa lo que pasó. A veces los accidentes simplemente suceden, incluso con los mejores mecánicos». La forma en que lo dijo, con ese tono cargado de significado, dejó claro que no estaba consolándolo. Le estaba advirtiendo. En los días siguientes, mientras todo México lloraba la muerte de su ídolo más querido, mientras organizaba el funeral más grande que el país había visto, mientras millones de personas salían a las calles para despedir a Pedro Infante, Roberto vivió en un estado constante de paranoia. Cada coche que pasaba demasiado lento frente a su casa le parecía sospechoso. Cada llamada telefónica que recibía lo hacía saltar. Cada persona desconocida que veía cerca del aeropuerto podría ser alguien enviado para silenciarlo permanentemente. Pero las semanas pasaron y nada sucedió. Nadie vino por él. La investigación oficial concluyó exactamente lo que todos esperaban. El accidente había sido causado por una falla mecánica no especificada, posiblemente relacionada con el motor o el sistema de combustible. No hubo negligencia, no hubo sabotaje, no hubo nada sospechoso. Solo un trágico accidente que se había cobrado la vida del hombre más famoso de México. La gente aceptó esa explicación porque era más fácil creer en la tragedia del destino que en la posibilidad de que alguien hubiera asesinado deliberadamente a Pedro Infante. Roberto guardó el sobre que Pedro le había dado en un lugar que solo él conocía. Durante años no se atrevió a abrirlo. Se mudó de Mérida 3 meses después del accidente, usando el dinero que le habían dado para empezar una nueva vida en Guadalajara. Dejó de trabajar como mecánico aeronáutico. No podía soportar la idea de volver a revisar aviones, sabiendo que cualquiera de ellos podría estar siendo preparado para matar a alguien de la misma forma en que habían matado a Pedro. Pasaron los años, pasaron las décadas. Roberto se casó, tuvo hijos,
Vio a sus hijos tener sus propios hijos. México cambió. La industria del cine cambió. Las personas que habían estado en el poder en 1957 murieron o fueron olvidadas. Y durante todo ese tiempo, el sobre permaneció guardado, esperando el momento correcto para ser abierto. Ese momento llegó el 15 de abril de 2024, exactamente 67 años después de la muerte de Pedro Infante. Roberto, ahora un hombre de 95 años, enfermo y sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, finalmente abrió el sobre. Dentro, como Pedro había dicho, había un documento escrito a mano. Eran 20 páginas en las que Pedro Infante detallaba todo lo que sabía sobre la corrupción en la industria del cine mexicano durante la época dorada. Nombraba a productores que lavaban dinero del narcotráfico a través de las producciones cinematográficas. Nombraba a políticos que recibían sobornos a cambio de otorgar permisos y subsidios. Nombraba a actores y directores que habían sido eliminados porque sabían demasiado o porque se negaban a cooperar con el sistema. Había una carta personal dirigida a quien sea que lea esto, donde Pedro explicaba sus razones. No escribo esto por venganza. Escribo esto porque alguien tiene que dejar testimonio de lo que realmente pasó. México merece conocer la verdad sobre su época dorada, sobre el precio que pagamos por esas películas hermosas que todos aman. Y si mi muerte sirve para que algún día esa verdad salga a la luz, entonces habré muerto con un propósito. Roberto leyó todo con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Pensó en compartir el documento, en finalmente contar la verdad después de 67 años de silencio. Pero cuando terminó de leer, cuando vio la última página donde Pedro había escrito los nombres de las personas que habían ordenado su asesinato, Roberto se dio cuenta de algo terrible. Varios de esos nombres todavía tenían poder. Sus hijos y nietos ocupaban posiciones importantes en el gobierno, en los medios, en la industria del entretenimiento. La red de corrupción que había matado a Pedro Infante en 1957 no había desaparecido. Simplemente había evolucionado. Se había adaptado. Había pasado a la siguiente generación. Y Roberto, mirando esas páginas que contenían verdades que podrían destruir reputaciones y enviar a gente poderosa a prisión, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Las quemó, una por una. Vio cómo las palabras de Pedro Infante se convertían en cenizas. Lloró mientras lo hacía, pidiendo perdón al hombre que había confiado en él, pero sabiendo que era la única forma de proteger a su familia. Porque México no había cambiado tanto como él había esperado. Todavía era peligroso decir ciertas verdades. Todavía podían matarte por saber demasiado. Y así la verdad sobre cómo murió realmente Pedro Infante se fue con el humo de esas páginas quemadas, dejando solo esta historia. El testimonio de un anciano que cargó con el peso de ese secreto durante casi 7 décadas. Si hablas, te matan. Si guardas silencio, mueres por dentro. Esa es la maldición de saber demasiado en un país donde la verdad sigue siendo peligrosa.